Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda el licenciado Arcelio Hernández. Vamos a seguir comentando un poquitito lo que ha sucedido a inicios de año, a partir del 3 de enero, cuando Estados Unidos eh, entra en Venezuela, en Caracas, y sustrae a Nicolás Maduro, se lo lleva para Nueva York, donde actualmente está detenido y enfrentando un proceso judicial. Eh, yo desde el principio dije que una cosa era quitar a Maduro de ahí, que algunos han señalado que, bueno, aparentemente violenta el derecho internacional eh, por la forma, digamos, pero que la mayoría de la gente celebra, ¿verdad? Que es un señor ahí, una dictadura muy jodida, ¿verdad? Pero que eso era una cosa y que otra cosa diferente era lo que había dicho Trump el mismo día en una conferencia de prensa, donde él dijo que ellos iban a tomar el país, iban a administrar el país. We're going to run the country, algo así dijo, como que ellos iban a ser los encargados. Y que además dio a entender que iban a mandar a las empresas estadounidenses petroleras para tomar el petróleo de Venezuela. Bueno, esa segunda parte me parece que es más delicada y algunos han sido muy rápidos, ¿verdad? Están tan contentos. Yo también estaba contento. Estuve muy, digamos, fue como un alivio, ¿verdad? Algo que nos alegra respecto al pueblo venezolano oprimido. Pero hasta se molestan de que uno cuestione, ¿verdad? Que esa segunda parte que tiene que ver con una más grave violación de la soberanía de un país, nada más disponer sobre su gobierno y sobre sus recursos naturales, en este caso el petróleo principalmente, aunque, bueno, es que Venezuela es un país muy rico en oro, en minerales, en un montón de cosas, gas. Bueno, el asunto es que hoy, quiero decir que hoy, el secretario de Estado, Rubio, pues habló de tres fases que de alguna forma vienen a aclarar un poquito mejor el panorama. Digamos que él por lo menos fue más claro, más, bueno, Trump fue bastante claro, lo que pasa es que ahí creó un montón de preguntas, ¿verdad? Incógnitas. Pero me parece que es un poquito más claro todavía lo que dijo Rubio. Habla de tres fases, una fase de estabilización, estabilizar el país. Y bueno, esa parte es compleja. Ahorita la vicepresidenta de Venezuela fue declarada presidente, digamos, en suplencia de Nicolás Maduro, a quien el gobierno considera presidente todavía, pero cautivo, de manera que la vicepresidente Rodríguez viene a asumir esas funciones de presidente y también mencionó dentro de esta primera fase de estabilización el tema del petróleo. Lo incluyó ahí. Parece que hay algún petróleo que está no se puede sacar, ¿verdad? Porque hay sanciones que puso Estados Unidos. Hay sanciones al petróleo de Venezuela. Y entonces después dice, anuncia también que se llegó a un acuerdo, aunque no he escuchado todavía a la vicepresidenta Rodríguez manifestarse sobre ello, pero dice Trump que van a mandar entre 30 y 50 millones de barriles para Estados Unidos y que se van a vender al precio de mercado y que él va a administrar ese dinero. Vean ustedes cómo, bueno, esto es un poquito difícil, ¿verdad? De mencionar, ¿verdad? Porque yo recuerdo desde hace muchos años que Estados Unidos siempre ha sido defensor del libre comercio y se ha buscado tratados de libre comercio y todo, pero hay muchas preguntas que yo tengo respecto de este tipo de impedimentos al libre comercio, porque digamos que tal vez por razones ideológicas o de competencia o lo que sea, la doctrina Monroe, que ahora Donald Trump dice que debe llamarse Donroe, o sea, la doctrina renovada Monroe de él, es que él no quiere cuestionamientos del dominio de Estados Unidos en el hemisferio, ¿verdad? Ellos son los absolutos señores y nadie puede cuestionar ese poderío, ¿verdad?
Eso es parte de los problemas que se dan cuando hay un desbalance en el poder en el mundo. Tenemos una única superpotencia actualmente que es Estados Unidos. Entonces ellos creen que hacen lo que les da la gana y realmente no le da mucha importancia a lo que dice la ONU. Marco Rubio lo dijo hoy, que a él no le importa lo que piensa la ONU. Entonces, pienso que estamos también ante un peligroso retroceso en lo que es la observancia del derecho internacional. Y algunos dicen, bueno, usted no es venezolano, usted no opina. Lo que pasa es que soy costarricense y mi país, Costa Rica, no sé usted si es extranjero, si me ve, pero mi país, Costa Rica, depende en mucho, depende del respeto al derecho internacional. No tenemos un ejército, somos un país pequeño. Las disputas las resolvemos en las instancias internacionales legales, disputas de derechos de autor, temas de comercio, por ejemplo con México, el tema aquel que tuvimos famoso del aguacate, temas de pertenencia de zonas, ¿verdad? Limítrofes. Todos esos temas nosotros los resolvemos usualmente por medio del derecho internacional, porque no tenemos, como tiene Donald Trump a su disposición, un enorme ejército que nada más haga lo que le convenga a su país. No tenemos eso. Nosotros dependemos de los organismos internacionales, de los tribunales internacionales, del derecho internacional, de las normas de derecho internacional, y por eso es que estamos siguiendo muy de cerca lo que sucede en Venezuela, porque hemos visto esto pasar, esto de derrocar a un líder de un país, llamándosele dictador y todo esto, a Maduro, que supuestamente era el jefe de los soles, un cártel de los soles, que ahora ya dijo el fiscal de Nueva York que eso no existe, que es como una cultura nada más eso, no es que exista realmente un cartel de los soles. Pero bueno, eso lo hemos visto en Irak, en Libia, en otros países, pero no lo hemos visto así como tan de cerca desde que pasó lo de Noriega, que Noriega también los sustrajo a Estados Unidos, también un 3 de enero, pero hace como 36 años. Entonces es algo que estamos siguiendo de cerca. Bueno, a mí me gusta mucho el derecho internacional. Yo tengo una maestría en diplomacia de la Universidad de Costa Rica, y entonces es cierto que a veces los organismos internacionales, la ONU, todo eso, pareciera que no sirve para nada porque no hay acción. También es cierto, yo lo he visto, que muchos organismos internacionales tienen un montón de personal y uno dice, bueno, ¿cuánta plata demanda todo ese personal, verdad? ¿Y qué hace realmente ese organismo por el bienestar de un pueblo? Todo eso son críticas aceptables. Pero sigue siendo verdad que nosotros, como país, Costa Rica por lo menos, yo sé que los costarricenses que me ven van a estar de acuerdo conmigo, para nosotros sí es muy importante el respeto por el derecho internacional, porque si no, digamos, se vuelve todo la ley de la selva, de la ley del más fuerte, y podría venir, por ejemplo, Nicaragua, que tiene un ejército y nosotros no, e invadir algunas zonas, ¿verdad? Tal vez ahí esa zona de las Crucitas, donde por sí ya están llevándose mucho oro para Nicaragua, etcétera. Temas limítrofes, temas de islas, islotas, todo eso. Nosotros queremos que eso se pueda resolver de manera legal, en un proceso legal a nivel internacional. Y para eso hace falta normativa, tenemos normas y que permiten figuras como los tratados bilaterales, las convenciones, todo eso es importante para un país como Costa Rica, que depende de ese respeto al derecho internacional, ¿verdad? Por eso es que yo sé, hay mucha euforia, mucha emoción de que cuando hay una acción de estas, ¿verdad? Y yo sé que muchos jóvenes también se alegran y muy rápido dicen, bueno, ¿qué importa que se lleven el petróleo? Por eso se lo estaba llevando China, etcétera, etcétera. Pero hay que considerarlo un poquito más a fondo y con la mente más en frío, ¿verdad? Porque una cosa, esto lo he dicho desde el principio, desde el mismo día en que, desde el 3 de enero, cuando se entra a Estados Unidos y se lleva a Maduro, lo he dicho, una cosa es haber liberado a un país de un dictador, que aunque no fuera la forma más legal, digamos, pues eso igual es algo que se percibe como un bien para el pueblo, como algo que libera, ¿verdad? De una opresión, de alguien, de un dictador que tiene todavía, o sea, es lo que están pidiendo también Estados Unidos ahora, que liberen esos presos
políticos. Todo eso se entiende, ¿verdad? Pero la otra cosa es decir, bueno, ahora lo liberé y ahora también voy a hacerme con sus recursos naturales, como parecía ser el discurso de Trump. Pero ahora Marco Rubio viene a aclararlo un poco más, dichosamente creo yo. Y también habla de una segunda fase de recuperación, y ahí es donde habla de que algunas compañías estadounidenses van a entrar en lo que llama un proceso de reconstrucción. Y yo entiendo que sí, que el petróleo requiere de mucha inversión para poder explotarse, para poder producir. Están hablando de que quieren llegar a una producción muchísimo más grande de lo que se estaba produciendo ahorita en Venezuela, que se estaban produciendo como entre 3,5 a 5 millones de barriles, y ahora quieren aumentar esa producción. Y yo entiendo, o sea, todo eso conlleva inversión, conlleva dinero para poder explotarlo. Y yo quisiera creer, ¿verdad? Que sí, que va a ser para beneficio del pueblo venezolano, porque son los recursos de ese pueblo, ¿verdad? Son los recursos de ese pueblo. Preocupa un poco, ¿verdad? El que no se respete la pertenencia de esos recursos. Y que muchos digan, no, ni hable de eso, ¿qué importa? Quitaron el dictador, eso es suficiente, ahora que se lleven todo, ¿qué importa? O sea, no me parece correcto eso, hay que pensarlo un poquitito más. Y finalmente, él habla de una transición. Ahora sí, ya se estabilizó, digamos, la cosa, todavía no ha sucedido, ¿verdad? Todavía no ha sucedido. Y la vicepresidente, Rodríguez, está entre dos grupos, digamos, que no van en la misma dirección. Estados Unidos quiere que haga lo que dicen ellos, y los de la estructura chavista, digamos, quieren que haga otra cosa, o por lo menos ese es el discurso, ¿verdad? Habría que ver hasta qué punto entonces es cierto esto que anuncia Trump, de que ya les van a mandar entre 30 y 50 millones de barriles para que ellos los puedan vender a precio marcado, y que Trump va a disponer de ese dinero, y que ya se negoció eso con el actual gobierno de Venezuela. Y bueno, la presión a nivel interno también ha ido creciendo. Ya hay propuestas principalmente de demócratas, digamos, de legisladores demócratas, pidiendo que se le prohíba a Trump una segunda intervención, porque él había anunciado una segunda ola, ¿verdad? Una segunda ola, que tal vez dijo que ya no iba a ser necesario porque lograron detener a Maduro en la primera, ¿verdad? Una operación realmente, sí, muy impresionante. En 2 horas 20 minutos sacar a un líder así, de esa manera, tan rápido, digamos, muy efectiva. Ok, entonces él hablaba de que tal vez ya no iba a hacer falta una segunda ola, ¿verdad? De ataques, de bombardeos y todo eso. Pero como que hay un movimiento también a lo interno de Estados Unidos para exigirle a Trump que no, que respete el derecho internacional, y para prohibirle más ataques sobre el territorio venezolano. Y lo que sí vemos también es una peligrosa línea de Trump, donde él, por medio del uso de la fuerza, quiere adueñarse de territorios y de recursos, ¿verdad?, de otros países. Ahora vemos el conflicto que tiene con Dinamarca, y ya hay países que están tomando partido a favor de Dinamarca en Europa. Dinamarca, digamos, que tiene todavía más protección de parte de los países europeos, como que actúan un poquito más solidariamente que incluso nosotros los latinoamericanos, ¿verdad? Los latinoamericanos, excepto, por ejemplo, ahorita Colombia, ¿verdad?, que está siendo muy solidario, el presidente colombiano, muy crítico, digamos, de esta intervención estadounidense en Venezuela. Y bueno, en la historia hemos visto casos donde sí hay un solidarismo, ¿verdad? Sí hay una ayuda, incluso a base de sacrificio, ¿verdad? Por ejemplo, recuerdo Perú, que cuando hubo un conflicto entre Argentina y Gran Bretaña sobre las islas Maldivas. Bueno, la cosa es que era muy superior, digamos, la fuerza militar y la fuerza aérea de Gran Bretaña, de Inglaterra, y Perú
le cambió la bandera a algunas naves de ellos, unos jets, y volando tácticamente y tratando de evitar radares y todo eso de Chile, porque Chile en ese caso estaba del lado estaba siendo como un socio táctico de Inglaterra, y Perú se arriesgó la guerra con una potencia, ¿verdad?, como Inglaterra, para, ¿cómo se llama? Para poder ayudarle a ese hermano que estaba en grave peligro, Argentina, un acto heroico, digamos. Esa solidaridad ya casi no se ve, ¿verdad? Hoy día ellos lo hicieron puramente por honor, digamos, para defender a su hermano sudamericano. Hoy en el mundo moderno, digamos, como que ya no existe tanta solidaridad, tanta hermandad latinoamericana, lamentablemente, y yo entiendo, en parte es por la corrupción tan grande que hay, que hemos visto. Mucho tiene que ver también con la corrupción que causa el narcotráfico, que es como un cáncer, ¿verdad?, de la sociedad. Lo hemos visto como en México, ¿verdad? Eso ha llegado a unos niveles impensables, o sea, totalmente increíbles. Se ha perdido el valor de la vida, se ha perdido el valor de la salud, y con eso se va todo, ¿verdad? Se va toda la educación, la cultura, todo se va a la basura, digamos, por ese cáncer del narcotráfico, ¿verdad?, que es muy terrible. Y entonces hoy día ya no se ve tanta hermandad, pienso yo, y muchos muy fácilmente se alinean con lo que dice Trump. Y yo lo he dicho, yo he apoyado mucho a Trump en casi todo lo que él ha hecho. No me gusta su política migratoria, no me gusta su defensa, digamos, irreflexiva y supersticiosa del Estado de Israel, no de los judíos, que eso es otra cosa. He explicado, es como decir que el Vaticano representara a todos los cristianos, no es así. El Estado de Israel no representa a todos los judíos. De hecho, en estos días hemos visto imágenes de cómo reprimen a los judíos ortodoxos que protestan, ¿verdad?, que no quieren dar servicio militar en el Estado de Israel, y han sido reprimidos muy fuertemente. Así es que los judíos no están representados todos por el Estado secular de Israel. Eso es otra cosa. Algunos confunden apoyar el Estado secular de Israel, expansionista, sionista, con el pueblo judío, que eso es otra cosa totalmente. Y tal vez algunos cristianos puedan entender esto comparándolo con el Vaticano. El Vaticano es una ciudad-estado, pero no representa a todos los creyentes en Jesucristo del mundo. Representa a los católicos romanos, digamos. Ni siquiera representa a los católicos ortodoxos ¿verdad?, que son de la línea de Oriente, que son ortodoxos de Jerusalén, de Rusia, Grecia, de Alejandría, bueno, todos esos lugares donde está la iglesia ortodoxa, ¿verdad? Y ustedes saben que eso ocurrió a partir del cisma que se dio en el año 1000, por una discusión ahí sobre el credo. Un religioso de España, un cura de España, llevó una tabla modificada del credo que decía, creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que decía, ¿cómo es? Que creemos que el Espíritu Santo procede del Padre, dice el credo original, y cura español puso y del Hijo, ¿verdad? Entonces, es esa adición, creemos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, esa frasecita causó una semejante cisma, una división terrible en la Iglesia Cristiana Universal, y el obispo de Roma como que se fue a favor de este obispo de España, y entonces hubo la gran división, porque los obispos de Oriente dijeron, no, es que si este credo se estableció por medio de un concilio, solo un concilio puede modificarlo. Aunque el obispo de Roma sea primero en amor, no quiere decir que tenga una autoridad judicial como para decidir el conflicto y decir, no, se agrega, ¿verdad? Esa frase que famosa en latín, filo que, o sea, y del Hijo. Y ya a partir de eso, entonces, se da el gran cisma, y entonces los padres ortodoxos no creen en un liderazgo judicial, digamos, del obispo romano. Sí, como una consideración, ¿verdad?, de que
es el primero en amor, ¿verdad? Por la tradición y todo, pero no judicial, no es como que él pueda decidir los conflictos. Ahí entra un primer gran cisma, ¿verdad? Y entonces, a partir del año 1000 de nuestra era, la iglesia, digamos, que venía con una línea principal católica, se dividió, la iglesia universal, y ahora está la iglesia ortodoxa de Oriente, de todos esos lugares que le dije, Jerusalén, Alejandría, de Rusia, de Grecia, de varios lugares, los cristianos ortodoxos, y los que se alinearon con el obispo romano, que es la iglesia católica, apostólica y romana, por eso se llama así romana, porque sí ven al Papa como una autoridad judicial, digamos, que decide controversias y todo, sin necesidad de un concilio, sin necesidad de que sean los 328 o cientos de obispos los que decidan ese tipo de cambios, ¿verdad? Ese tipo de doctrina. Entonces ya ustedes pueden ver entonces a qué me refiero, de que el Vaticano básicamente no puede decirse que represente a todo el cristianismo, ni qué decir de lo que sucedió con Martín Lutero, cuando él, digamos, ve que la iglesia romana ha llegado a un nivel muy alto de corrupción, que se están vendiendo perdones por adelantado, o sea, eso es digamos, esas indulgencias, y clava sus tesis en la iglesia allá en Wittenberg. Hace poco tuve la oportunidad de estar ahí en esa catedral de Wittenberg, y dice, el justo vivirá por fe. Entonces ahí empieza una gran división también dentro de la iglesia romana, y salen todas estas ramas, que son lo que en un inicio se llaman las iglesias protestantes, y entonces hay un montón de iglesias protestantes. Ahí usted puede ver los luteranos, están los bautistas, que inicialmente se llamaban anabautistas, los metodistas, y el montón más que han surgido a partir de ahí. Pero nadie puede decir entonces el Vaticano representa todo el cristianismo. No es cierto. O sea, ellos representan a una parte muy importante del cristianismo, que es el catolicismo apostólico romano, pero no es como que podamos, digamos, decir que es el único representante y que todos los cristianos están representados por el Vaticano, ¿verdad? No todos se sienten representados como por el Vaticano. En el sistema ortodoxo hay varios obispos, nunca se centra toda la autoridad en uno solo, y todos tienen la misma autoridad, todos los obispos en la iglesia ortodoxa. En las iglesias protestantes ni qué decir, ahí sí que no reconocen bajo ninguna circunstancia una autoridad papal, ¿verdad? Entonces, eso mismo es lo que quiero decirles respecto del Estado de Israel. El Estado de Israel es un Estado secular que se funda allá por 1948, y no representa a todos los judíos del mundo. Los judíos, yo en este sentido lo veo muy parecido a la iglesia. La iglesia es un ente que está a nivel universal, no está dentro de un edificio. Dios dice varias cosas ahí en la palabra, dice que Dios no mora en edificios hechos por manos de hombres. Él mora en el templo nuestro, en el corazón, nuestros cuerpos son los templos de Dios. Y la iglesia es universal y está en todo lado. Y Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Así es que hay que hacer esa diferencia, Y ese es el otro aspecto que yo difiero del presidente Trump, que de manera muy irreflexiva apoya todo lo que hace Israel, y todo lo que hace Israel no está bien. Y eso se puede ver fácilmente en la historia, también en la Biblia, cómo anduvieron 40 años en el desierto porque no era por obedientes. Es lo contrario, muy rebeldes, y hacían cosas que desagradaban a Dios. Y todo se puede resumir en que no aceptaron a Jesucristo, ¿verdad? Por ejemplo, y algunos, yo creo hoy, algunos cristianos, ¿verdad? También hermanos cristianos, yo me los imagino en el momento en que los judíos pedían la crucifixión de Jesucristo. ¿Qué habrían hecho entonces? Seguramente estarían apoyando a Israel, porque es un apoyo supersticioso, que se basa a partir de un versículo en Génesis que malinterpretan, porque en Génesis 12, si no me equivoco, capítulo 12, se habla de bendecir a Abraham, no de bendecir a Israel. Pero un erudito, Scofield, hizo una Biblia, la Biblia Scofield, y puso una nota al pie de página que decía que eso quería decir bendecir a Israel, pero la Biblia no lo dice así. El pueblo de Israel, digamos, viene de Abraham, pero también el pueblo árabe viene de Abraham. Los dos pueblos vienen de Abraham. Y en realidad, la profecía de que en ti, en tus semillas serán benditas todas las naciones, los cristianos creemos que se refiere a Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo. Ese es la verdadera niña de los ojos de Dios. Es su hijo. Su hijo es el fin de la ley, es la cúspide de toda la historia de la humanidad.
Entonces, el que recibe al Hijo, recibe al Padre, y el que no recibe al Hijo, no, lo está rechazando al Padre también. Esa es la enseñanza cristiana, pero bueno, ha sido difícil, digamos, obviamente, imagínense, vea todas las divisiones que yo le he explicado a usted, que ha pasado, los cismas que han ocurrido en la iglesia cristiana, entonces es muy difícil que todos se pongan de acuerdo. Pero no estoy de acuerdo entonces con esa forma irreflexiva de Trump de dejarse guiar a veces a decisiones que me parecen francamente equivocadas. Dios dice que Él aborrece las manos que derraman sangre inocente. Entonces, ¿cómo va a apoyar eso? Solo porque es Israel. Eso no me parece lógico, no me parece correcto. Los cristianos no podemos apartarnos de las enseñanzas de Jesucristo. Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y Él dice que Él aborrece las manos que derraman sangre inocente. Entonces, todos esos temas están vinculados a esto que les digo de que con Trump siempre lo he apoyado en muchas cosas, pero esas dos principales posiciones no me gustan. Su política migratoria, cómo separa familias y los trata como animales, como que no fueran nada. Eso me parece muy desalmado, muy inhumano. Lo que hace Elise, hoy mataron a una mujer también. O sea, es una persecución a los inmigrantes que en su mayoría lo que hacen es buscar trabajo honesto allá en Estados Unidos. Muy triste eso. Y esta posición de defender a Israel a toda costa, incluso cuando cometen injusticias, tampoco estoy de acuerdo con eso. Y ahora esta posición expansionista, imperialista nuevamente, que él dice que él va a tomar Groenlandia de alguna forma, de alguna otra forma la va a tomar. Estuvo hablando de anexar a Canadá, como que fuera otro estado de Canadá, pero es que el gobierno de Canadá se le paró de una vez, ¿verdad? Se le dijo que no, Canadá es independiente. Pero esta visión expansionista y como de dictatorial, pero a un nivel mundial, ya no digamos que dentro de Estados Unidos, pero con respecto a otros países sí pareciera dictatorial, ¿verdad? Como muy imperialista, no sé, muy grosera en cuanto a hacer las cosas a la fuerza. Esa posición, digamos que tengo mis reservas, ¿verdad? Eso funciona mientras que a uno le parezca bien todo, pero es como en El Salvador, con Bukele, todo el mundo le aplaudía ahí cuando encerró a todos los pandilleros y todo eso está muy bien, pero ahora ya llevan no sé cuántos años ya con ese estado de emergencia y el hombre, cumplió el dicho de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Todo está muy bien mientras que hacen cosas buenas, pero ya después se embriagan de poder y así es como empiezan las dictaduras ya opresoras, ¿verdad? Ya cruzan una línea donde ya no solamente quieren hacer algunas cosas buenas para la sociedad, sino que quieren perpetuarse en el poder, callar a los opositores y se vuelven opresores con su pueblo, ¿verdad? Así empezó también Venezuela. Chávez empezó diciendo que él quería mayor influencia y mayor apoyo, digamos, en la Asamblea, en el Congreso, pero no de una manera así como, ¿verdad? Él quería un control absoluto y en eso se convirtió después, ya un control donde no hay pesos y contrapesos, la división de poderes queda en el papel nada más, no hay verdaderamente pesos y contrapesos para sostener un sistema democrático realmente, donde no haya excesos de ejercicio de ese poder y todo eso. Entonces eso es problemático y así hay que tener cuidado también en Costa Rica, ¿verdad? Porque queremos, siempre el discurso de los populistas es el mismo, ¿verdad? Que vamos a quitar la corrupción que ha venido, vean, en México, con el PRI, todo eso, es lo mismo, es exactamente lo mismo en Venezuela y en todo lado. Nosotros vamos a hacer el cambio, ¿verdad? Como con el PAC también en Costa Rica. Nosotros vamos a hacer el cambio, vean, el montón de años, todos los escándalos de liberación, del PUSC, del bipartidismo, y sí, en cierta forma es verdad, pero luego vienen y cometen actos de corrupción todavía más graves que sus antecesores, como con el PAC y los escándalos que ocurrieron con el PAC también, que no hay realmente como mucho cambio, era nada más un discurso para hacerse con el poder y otra vez empiezan los excesos de poder, como por ejemplo cuando aquí el escándalo de la UPAD, ¿verdad? De recoger datos sensibles de la población, etc. La estafa del Tribunal Supremo de Elecciones, bueno, un montón de casos de corrupción en el PAC y excesos de poder. Y es exactamente el mismo discurso, por ejemplo, ahorita del gobierno actual,
que ni siquiera es el mismo partido, o sea, agarran un partido taxi, realmente un partido ahí fundado por una señora que se vino de México acusada de que estaba usando documentos falsos para competir por un puesto de alcalde allá en México y vino a fundar un partido acá y empezó a rejuntar lo peor de lo peor de todos los demás partidos, del PLN, del PUSC y todo el PAC. No digo todos, pero sí muchos elementos ahí son bastante cuestionables, con causas penales para tirar para arriba, damos un montón. Y definitivamente algo que yo principalmente, yo personalmente veo peligroso para Costa Rica. No me preocupa mucho estas encuestas porque si usted ve hacia atrás, las encuestas casi que nunca han pegado, ¿verdad? No pegan los resultados de las elecciones, pero sí creo que es preocupante. Hay una corta memoria del costarricense y también hay una generación joven que no ha vivido todo esto que yo les he comentado, entonces no tienen esa visión, digamos, de los peligros que representa para una democracia este populismo, ¿verdad? Esto de gobernar a punta de gritos y de emociones y todo eso es peligroso y no siempre es lo más apto para el país. Definitivamente hay candidatos muy bien preparados, creo yo, ahora para las elecciones en febrero. Muy bien preparados, muy buen pensamiento, pero por alguna razón no han sido favorecidos según las encuestas, ya otra vez muy cuestionado esto de las encuestas, pero no parecieran tener mucha fuerza. También porque hay un tema también de financiamiento de las campañas que es muy delicado también. A veces se han metido fondos ahí de dudosa procedencia y los que tienen más plata son los que tienen más votos porque tienen más visibilidad. Son los que pueden pagar vallas, los que pueden pagar cadenas nacionales de televisión, anuncios en la tele, en todo lado, bombardeo en redes sociales por medio de granjas de troles, todo eso, digamos que requiere de plata, requiere de dinero. Y hay partidos que quieren ser muy limpios, son muy limpios, limpios en todo sentido, no reciben platas cuestionables, pero tampoco tienen plata, son limpios, no tienen nada de plata para hacer estas cosas. Yo puedo pensar, por ejemplo, alguien como el doctor Fernando Zamora, tan preparado, un doctor en Derecho Constitucional, con una gran trayectoria, muy buenas posiciones respecto del agro, en contra de algunas cosas de la Agenda 2030, no sé, un conservador, me parece una persona muy buena, pero no tiene plata para hacer publicidad. Entonces, ustedes ven que salen el margen de error ahí en las encuestas y todo. Y la gente, digamos, al final, esas encuestas casi siempre las usa como un referente para ver a ver quién le puede hacer la lucha a quien vaya en esas encuestas en primer lugar. Entonces, yo lo veo complicado, ¿verdad? La situación. La única esperanza que yo tengo es que hay un montón de gente indecisa todavía, gente que no se ha decidido, está como viendo, y por eso me parece tan peligroso estas encuestas, porque hay gente que se deja llevar nada más por el sentimiento de la manada, digamos, como todo el mundo se percibe que todo el mundo va para esa elección, de ellos también se van ahí, quieren como estar en el equipo ganador, así por decirlo de una forma, sin considerar realmente qué propone ese candidato, cuál es su plan de gobierno, cuál es su equipo. Muy importante, el equipo. Yo no creo que por ejemplo, este pueblo soberano pueda improvisar un gran equipo, ¿no? Vean ustedes cómo escogieron a dedo los candidatos a diputado, cómo tienen un montón de causas penales, deuda con la caja, un montón de cosas que o sea, no vislumbran como alguien muy capaz o muy apto para ser diputado de la República, digamos, con todos esos cuestionamientos y con su pasado también, un pasado muy cuestionable. Y en realidad es preocupante, ¿verdad? Uno no puede improvisar un buen equipo así, de esa manera. Entonces hay que tener cuidado. Mi esperanza es que ese grupo, ese 40 y pico por ciento de gente que no se ha decidido, pueda reflexionar, pueda estudiar un poquito y pensar, no solamente voy a irme con la manada, con el montón, con lo que la gente aparentemente está votando, ¿verdad? Sino que examinar realmente. Vea, por ejemplo, también a la candidata Virginia Calzada, ¿verdad? Una señora con mucha experiencia,
mucho trasfondo, una gran señora, un nivel de educación impresionante, muy centrada, muy, o sea, me parece muy inteligente la señora. Una opción que, bueno, esta señora, esta muchacha, Laura, no le llega ni a los tobillos, ni a los tobillos le llega a una candidata como Virginia Calzada, pero el problema es que no tiene plata, no tiene dinero para hacer una cadena nacional y no tiene tampoco la bulla que le ha hecho el presidente de la República actual. Entonces la gente de ahí no se siente como que esa es una opción que tenga chance de ganar. Pero como candidata ella supera, o sea, ni siquiera es comparable con esta muchacha Laura Fernández, ¿verdad? Que algunos dicen que como no puso, ya batalla, lo sacaron del ring, ¿verdad? Cuando aquella cuestión del acoso sexual y todo eso, y él renunció cuando era ministro, que ellos tenían pensando en impulsar a batalla, pero que como no se pudo, entonces buscaron a alguien más y por ahí surgió Laura Fernández, pero ella no le llega ni a los tobillos a alguien como la ex magistrada Virginia Calzada. No se puede ni comparar, digamos, la capacidad, ¿verdad? El intelecto, la experiencia, todo, ¿verdad? Y luego tenemos, por ejemplo, el equipo, por ejemplo, de Nueva República, de Fabricio Alvarado, que se ha venido consolidando, ¿verdad? Ustedes saben que Fabricio ganó ya una primera ronda, estuvo muy cerca de ganar la presidencia de la República, le hicieron campaña sucia, todo eso, y quedó después Alvarado, que si no hubiera quedado Carlos Alvarado, probablemente el país estaría mucho mejor, porque qué desastroso gobierno el del PAC, de Carlos Alvarado. Pero digamos que él ha venido como consolidando, ¿verdad? Un grupo muy capaz, me parece. Y muy importante, no es un grupo improvisado. No hay improvisación ahí. O sea, ahí estamos hablando de un grupo muy sólido, con una línea muy clara, con un plan de gobierno muy claro también y como muy, no sé, tiene muchas metas muy ambiciosas, ¿verdad? Un canal seco, bueno, cosas muy buenas, creo yo. Pero lo que sí hay definitivamente es coherencia en ese equipo, en esos candidatos a diputados. Usted no va a encontrar ahí, así como en el pueblo soberano, hay gente con un montón de causas penales, deudas a la caja, eh, antecedentes tan oscuros, ¿verdad? De haberse venido de allá de México porque la acusaron de falsedad, tratar de ser electa allá haciéndose pasar por mexicana. Nada de eso, o sea, eso es un grupo de gente honesta, gente buena. Así es que yo pienso que Nueva República es una excelente opción. El candidato ha demostrado es muy ecuánime, ha logrado soportar cualquier cantidad de política sucia, de ataques. De ahora últimamente hasta le inventaron cosas horribles ahí. Se ve la mala intención, o sea, se ve la mala intención, quieren sacarlo del camino, menospreciarlo, atacarlo como si estuviera bien atacar a una persona por sus creencias religiosas. Eso se vale solo con Fabricio Alvarado. Usted no ve que nadie más le estén atacando así abiertamente su religión. Y en la asamblea está Feinstein, que creo que es judío, están algunas personas que son católicos. Nadie está, es que usted es católica, usted es una, no, o sea, como despreciativamente así usar términos, decir, esto es un pandereta o arremedar un don del Espíritu Santo como son las lenguas, algo que según Jesucristo es el único pecado que no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero, ofender al Espíritu Santo, o sea, todo eso solo con Fabricio se ve, que lo ataquen así. Y bueno, él ha soportado todo eso, ha sido muy ecuánime, se ha mantenido ahí, siempre respetuoso, siempre defendiendo sus ideas. Creo que tiene una madurez en el servicio, ¿verdad? Como su experiencia como diputado, y creo que es una buena opción, es una excelente opción. Entonces, hay opciones por quien votar, ¿verdad? Pero lo que no hay es plata, lo que no hay es ese dinero que muchas veces, ahorita mismo el Tribunal Supremo de Elecciones está también investigando donaciones. A veces se usan testaferros para hacer donaciones millonarias. Y bueno, es que eso es parte, ¿verdad? De los defectos del sistema democrático. No hay realmente una igualdad en cuanto a exponer las ideas al pueblo, ¿verdad? No hay esa igualdad. Y usted lo ve también ahora con los debates.
no toman en cuenta a todos los candidatos, solo toman en cuenta lo que según ellos las encuestas van ahí en primer lugares y menosprecian a los demás o les dan campillos ahí menos importantes. Entonces no hay una verdadera igualdad en cuanto a la capacidad de poder exponer ideas al pueblo. Mucho tiene que ver con el dinero, ¿verdad? ¿Quién puede pagar encuestas? ¿Quién puede pagar encuestas que favorezcan? ¿Quién puede pagar cadenas nacionales de televisión? ¿Quién puede pagar anuncios constantes en la tele, en la radio, en redes sociales? De eso depende la exposición de las ideas, lamentablemente. Esos son, digamos, cosas que hay que arreglar. Son desperfectos de nuestra democracia que hay que pensar en algún momento cómo hacer más equitativo, ¿verdad? El acceso al público para que el público escuche las ideas de los candidatos por igual, vamos, por igual. Algo ha hecho el Tribunal Supremo de Elecciones cuando obligó a las televisoras, ¿verdad?, a tomar en cuenta a todos los candidatos. Pero claro, después se ve esa línea, esa fila enorme de candidatos y ya se vuelve un problema práctico, ¿verdad? No pueden hacer todos en la misma noche, entonces los dividen por los que van en primeros puestos en las encuestas y los que ya van de último los dejan para lo último ya. Sigue habiendo, ¿verdad?, cierta desigualdad ahí, pero es algo que hay que pensar hacia el futuro, que los candidatos puedan exponer sus ideas y que tengan una plataforma, digamos, más equitativa, que puedan llegarle a la gente sin necesidad de que el dinero sea el que determine quién llega a la presidencia. Y esa es la realidad. Hoy día el dinero es el que determina quién llega a la presidencia, porque es quien tiene más dinero para hacer publicidad, para hacer campaña, para hacer propaganda electoral. Eso va a determinar realmente en muy alto grado quiénes llegan a la presidencia en primera ronda o en segunda ronda. Pero es muy importante ver de qué manera podemos ir hacia una sociedad más justa y que no dependa solo del dinero, que no dependa del dinero quién llega a la presidencia de la República o quién llega a un puesto de diputado. Algunos están tratando también de que la elección de diputados sea directa, o sea, que usted pueda votar por X persona y no solo por un partido, que el partido es el que decide, digamos, a quién pone ahí de diputados. No es usted como ciudadano o yo como ciudadano quienes directamente podemos decir, yo quiero a esa persona como diputado. No, tengo que votar por un partido. Y si va ahí, bueno, pero igual se va otro montón ahí, porque es el partido el que escoge a los diputados y a veces, en el peor de los casos, a dedazo, como hizo este PPSO, Pueblo Soberano, que fue a dedazo, ¿verdad? Ni siquiera, hasta algunos dieron plata y todo, ni siquiera la plata les funcionó en ese caso, fue a dedazo. Entonces algunos quieren buscar una forma de que la elección de los diputados pueda hacerse de manera directa. Y eso no me parece una mala idea, me parece de mayor participación del ciudadano directa en la elección de sus representantes. Me parece algo positivo. Así es que vamos a seguir monitoreando todo esto. A los que dicen que solo los venezolanos pueden opinar sobre Venezuela, yo les digo, a nosotros los costarricenses nos importa mucho, estamos muy atentos qué sucede y qué hacen los organismos internacionales y qué hace Estados Unidos, todo eso nos importa porque somos un país que no tenemos ejército y que dependemos del respeto por el derecho internacional. Y digamos, la situación geopolítica a veces cambia abruptamente y la mayor seguridad jurídica la da el respeto por las normas del derecho internacional. Bueno, muchas gracias amigos por escucharme. Esta vez hablé mucho, yo sé, pero son muchos temas y a mí me apasionan ciertos temas, digamos, me gusta hablar sobre ellos y espero que les ayude a usted, sí, especialmente a reflexionar, a pensar un poquito, a no simplemente dejarse llevar por la emoción o pensar, quiero ir con el equipo ganador, supuestamente, ¿verdad?, porque esa es la percepción, pero ustedes no se dan cuenta que a veces las encuestas son pagadas, las encuestas no son lo que casi nunca dicen realmente lo que sucede el día de las votaciones, son solo, como lo admiten los candidatos, una fotografía en el tiempo que puede cambiar. Eso no debería ser como el único parámetro, ¿verdad? Y muchas gracias por estar ahí, que Dios les bendiga, que Dios bendiga a sus familias, que Dios bendiga a nuestro querido país, Costa Rica. Bendiciones.